Saludos amigos y amigas, qué gusto encontrarnos a través de la señal de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional. Qué gusto que día a día se integren a este espacio, la entrevista del día, para que conozcan esos temas que marcan la coyuntura en el país. Hoy conversamos con el constitucionalista y docente de posgrado Alberto Montenegro, quien hace poco analizaba el ranking de deudores del SRI, poniendo el foco en la disparidad con la que se trata a grandes y a los pequeños contribuyentes. En esta conversación buscamos entender qué revela este patrón sobre el sistema tributario ecuatoriano. Saludamos de inmediato al doctor Montenegro. Por supuesto, le agradecemos por hacer este tiempo en Agenda para Corape. Buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días con todos, un gusto estar aquí en este espacio y con su audiencia. Estoy a las Gracias por órdenes. estar aquí. Gracias por estar aquí, doctor Montenegro. Y en su análisis, que tuve la oportunidad de leerlo, usted señalaba que en Ecuador el sistema tributario no castiga la evasión, castiga la debilidad. Y ella hacía también pues este análisis de qué es lo que está pasando con las deudas de grandes empresas y luego están los pequeños contribuyentes, emprendimientos. Aquí que nos cuente un poco cuál es la situación frente a los mayores deudores del SRI en nuestro país. Bueno, yo como ciudadano común y corriente he podido observar que en la página web del Servicio de Rentas Internas y que es público, en el apartado, en la sección que habla respecto de los grandes deudores o los mayores deudores del Servicio de Rentas Internas, es decir, aquellas personas jurídicas o naturales que son los que más deben al Estado, el más grande es la empresa bananera Novoa, que justamente coincide que es de la misma familia del señor presidente de la República. Y es interesante tener en cuenta que en el debate presidencial, el candidato presidente en esa época, en ese momento, cuando la otra candidata le preguntó si es que va a hacer pagar esa deuda que tiene la familia de él con el Estado, él dijo que no. Bueno, él de forma concreta, personalmente como individuo, no tiene mayores deudas, ¿no? No es él concretamente el mayor deudor del Estado, pero sí las empresas de su familia. Y llama la atención porque el SRI no hace absolutamente nada, la deuda está en firme. ¿Por qué digo que está en firme? Porque si es que no estuviese en firme, no estuviese publicada en la página oficial del SRI. Y es una deuda que, según lo que tengo entendido y lo que he investigado, es una deuda que viene desde hace décadas, quizá desde hace una década, y el Servicio de Rentas Internas no ha sido capaz de cobrar o de ejecutar los cobros en contra de esta empresa de la familia del presidente Daniel Noboa. Y ahí llama la atención, decía yo, o digo yo, porque sucede que si es que un profesional o una pequeña o un pequeño contribuyente o mediano contribuyente tiene una deuda con el SRI, lo que hacen inmediatamente es iniciar el procedimiento coactivo y además cobrarle si es que usted tiene un pequeño dinero en su cuenta bancaria registrada en el SRI le cobra aun cuando usted haya hecho convenio de pago. Y le cuento algo. Mire, hace poco el SRI dio la facilidad, entre comillas, para que los deudores del impuesto al valor agregado, el IVA, puedan hacerlo a través de convenios de pago. Perfecto. El contribuyente tenía la oportunidad de hacer la petición, interponer la petición de convenio de pago y en función de esa petición, el SRI dictaba una resolución aceptando su petición de acogerse a un convenio de pago de la deuda por el impuesto al valor agregado. Sucede que el SRI, aun cuando ha suscrito con usted y ha resuelto un convenio de pago, se percata que usted tiene
dinero en su cuenta, dinero en la cuenta que tiene registrada usted con el SRI para pagar el convenio o que se ejecute el convenio de pago, y no le importa y le cobra o le incauta el dinero que usted tiene independientemente del convenio de pago y respetando sus propias resoluciones. Eso es lo que hace el SRI frente al débil, ¿no? Sí, Pero doctor Montenegro, en contra del fuerte, del empresario, del poderoso, parece que tiene miedo. doctor Montenegro, precisamente usted ha explicado algo que yo le iba a consultar y era estas herramientas legales que tiene el SRI para ejecutar, pedir el cobro de estas deudas tributarias. Y aquí usted ha mencionado algo importante y también lo decía en su publicación, ¿no? En este caso, no se está cobrando estas deudas a grandes empresas. Hay empresas que no se pisan, hay empresas que no se auditan, hay apellidos que no se embargan. Pero ¿por qué es una deuda de tanto tiempo, de gran magnitud y no se hace nada? Quizás hay tal vez alguna otra herramienta legal, algo para poder cobrar esta deuda que al fin de cuentas también se pierden algunos temas en nuestro país por estas deudas impagas de grandes contribuyentes. Que simplemente el SRI tiene miedo, o parece que tiene miedo, al poderoso, al empresario poderoso. No hay otra razón, porque no se justifica. No, bueno, habría que preguntarle al representante del Servicio de Rentas Internas por qué no le cobra, pero lo obvio es que no le cobra porque no quiere o simplemente no puede ejecutar a través de actos administrativos o de medidas cautelares para recuperar estos dineros que la empresa Novoa, Bananera Novoa, tiene con el Estado. Es decir, que es fuerte frente al débil y débil frente al poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que existe es una evidente debilidad que tiene el Estado frente a las grandes corporaciones. Y por eso es que en este país hay una desigualdad total entre el que se hace todos los días más rico y ni siquiera al tener más dinero contribuye con lo que debería al Estado, y el pobre se hace cada día más pobre, y la clase media frágil en algún momento llega a hacerse pobre porque el Estado le persigue, porque el Estado le asfixia, porque el Estado lo pisotea, porque el Estado, a pesar de que usted, por ejemplo, lo que yo le había comentado, si usted resuelve o conviene con el Estado que le cobre por partes sus deudas, el Estado no le respeta eso, porque el sin voz, los que somos los nadie, que somos los de a pie, no podemos o no tenemos la misma influencia que Bananera Novoa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a Bananera Novoa no le pueden cobrar, le temen, no le dicen nada, le sacan en la página del SRI, pero simplemente está ahí de adorno y realmente es grotesco, ¿no? Es burlesco, es hasta obsceno, como yo decía, es hasta obsceno una deuda de 93 millones de dólares que no se pague, 93 millones de dólares que puede servir para cualquier otra cosa en función del ciudadano y simplemente no se cobra. ¿Por qué? Porque el Estado es temeroso frente a estos señores o estas personas o estas corporaciones que hacen y deshacen con el Estado ecuatoriano. El hecho de no pagar impuestos y que descaradamente se encuentren en la página de internet, en la página del Servicio de Rentas Internas, solamente es demuestra o denota una desfachatez clara y pura de las élites que no se preocupan en lo absoluto en el ciudadano común, pero cuando están en campaña, pero cuando quieren acceder a un cargo público para beneficiar también sus intereses, ahí sí ofrecen cosas que en su vida cotidiana no las cumplen. Y además es un poco inmoral, ¿no? Que una persona que quiera acceder a un cargo público cuya familia sea el mayor deudor del Estado y que además quiera ser esa persona y que sea el primer funcionario público. Es un poco contradictorio, ¿no?
Doctor Montenegro, y aquí le planteo una interrogante. ¿Usted considera que el sistema tributario de nuestro país se ha convertido en un instrumento de la clase económica alta en este caso? ¿Y desde cuándo se empezó a ver también que pasó de ser eso el sistema tributario de Ecuador? Bueno, el sistema tributario del Ecuador ha sido siempre una forma o en un estado arbitrario como es el ecuatoriano, siempre ha sido pues un instrumento incluso de persecución en contra de las personas que no están de acuerdo a un régimen autoritario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que simplemente si es que el servicio de rentas internas es, como su eslogan lo decía, le hace bien al país, pero solamente le hace bien al rico, al poderoso, porque en efecto no hace cumplir la ley y no recauda estos dineros que le pertenecen al ciudadano. Es importante, es imprescindible considerar que este dinero no es del SRI, no es de la administración pública. Ese dinero le corresponde al ciudadano y es un dinero que este tipo de gente, que no solamente es el Grupo Novoa, sino otras grandes corporaciones que están ahí, es un listado extenso que si sumamos todo eso, dará quizá unos 500 millones de dólares de los mayores deudores, que es dinero que el SRI no quiere cobrar, no, ¿Anualmente? ¿Se pierde anualmente esa cantidad de dinero? y que se pierde además. ¿Por qué? Porque si es que usted no cobra, pues no tiene ese flujo económico para poder invertir en hospitales, en obra pública, en escuelas y etcétera de necesidades que tiene el Estado, digamos, el ciudadano. Ahora, vale decir que hace un tiempo, hace unos 3 años, más o menos en el año 2021, el señor Álvaro Novoa indicaba que él había ido con un cheque. Es un poco simbólico esto, ¿no? Siempre sacaba o saca a relucir esto él, que había ido con un cheque de 90 millones de dólares y que no le habían querido cobrar. No sé si es a esta deuda a la que se refiere o a una deuda anterior, pero que el SRI no le había querido cobrar, pero si ahora el hijo está en la administración pública, ¿por qué no vuelve a girar un cheque de 93 millones de dólares para pagar al Estado ecuatoriano? Pero eso no importa. Mire, aquí lo más grave no es que la bananera Novoa no pague, digamos, ¿no? Sino que lo más grave de todo esto es que el SRI no ejecute y no inicie los procedimientos que corresponden para ejecutar esos actos administrativos mediante los cuales ya se ha ordenado el pago. Es decir, queda en letra muerta lo que dice el SRI. Eso es lo más grave. Lo más grave es que el SRI, frente a un pequeño comerciante, un profesional en libre ejercicio, independiente, si le persigue, le remite mensajes de texto, le llama, le inicia los procedimientos que corresponden, hace ejercer sus facultades el servicio de rentas internas, pero contra esta gente es hasta cómico que no hace absolutamente nada y, mire, pasará el tiempo, pasarán 2, 3, 4, 5 años y nos daremos cuenta que ahí seguirá la Corporación Novoa como la mayor deudora del Estado ecuatoriano y no serán 93 ni 95 millones como ahora. Se irán incrementando los intereses y después de 5 años ya no serán 95, serán 100 millones y no les va a importar. Eso, así se comportan las élites, ¿no? No les importa absolutamente nada cuando les toca cumplir con el Estado y sacar el dinero de su bolsillo. Es posible, mire, es posible que mañana o pasado el Servicio de Rentas Internas elimine o quite de su página de internet el listado de mayores deudores. ¿Quién quita? Para que ciudadanos de a pie que quieran ver quiénes son los mayores
quiénes son las personas que más deben al pueblo ecuatoriano, ya no puedan acceder y definitivamente ya no molesten. ¿Puede hacer eso, doctor Montenegro? ¿Se puede quitar una deuda así de esta magnitud? Porque el hecho también de que se borre no quiere decir que la deuda ha dejado de existir, sigue ahí, sino es Me más bien para refería, evitar que la población la revise. sí, sí, me refería a la página, me refería a la página, ¿Se puede pero borrar de de la ahí, página? sí, o sea, mañana el Servicio de Rentas Internas borra esa sección y simplemente ya no es visible, ya no se podrá ver. Es posible y podrían llegar a hacer, con las autoridades que tenemos, podría llegar a pasar eso, que ya no se pueda ver quiénes son los mayores deudores. ¿Para qué? Para que ya no hayan este tipo de diálogos incómodos, para que ya no haya la crítica del ciudadano. Y como tenemos memoria corta, seguramente en unas semanas, en unos meses, en unos años, ya nos olvidaremos de que la corporación Novoa, que es de propiedad de la familia del presidente del Ecuador, sepamos pues que ellos son los mayores deudores del Estado ecuatoriano. La única forma de que se elimine, digamos, es satisfaciendo la obligación. La única forma en que ya no haya eso, entonces, es que la corporación Novoa y los mayores deudores, porque, insisto, no solo son ellos, los mayores deudores del fisco paguen sus obligaciones para con el ciudadano y simplemente ahí sí podremos hablar, digamos, de forma coloquial, con que se borre la información de sus obligaciones, de sus deudas, ¿no? Correcto, doctor Montenegro, ya se nos está acabando el tiempo para la entrevista. Interesante, importante su análisis, muy reflexivo, muy crítico sobre la situación que está pasando, como usted lo ha mencionado. Aquí ha tocado a una empresa que en este caso tiene una deuda millonaria, pero son algunas. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir hablando de este tema y también poner sobre la mesa o plantear sobre la mesa cuáles deberían ser esas reformas estructurales que quizás se necesitan para garantizar un sistema tributario que no solamente le exija a quienes menos tienen, sino también a quienes más tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape. Existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen normas para poder exigir, sino que simplemente no las ejecutan, no se cumplen por la misma administración pública. Muchas gracias. Buenos Gracias a días. usted. Gracias a usted, doctor Montenegro. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día en los medios comunitarios. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.